Nada más dos, hermanos. ¿Dónde están los demás, pues? ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Bueno, aquellos que están aquí, les voy a pedir, hermano, que abra la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 7. Y esta noche, hermano, lo vamos a leer todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, todos juntos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por tu paz en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir a este lugar, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por esa paz que tú nos das, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú seas obrando, Señor, por medio de tu palabra en esta noche, Padre. Que tú seas hablando, Señor, a nuestros corazones, Padre. Y pongo esto delante de ti, Señor. Que tú seas obrando, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Así, hermano, tome su asiento en esta noche. Gloria a Dios. Seguimos con el estudio, hermanos, del libro de Hechos. Amén. La semana pasada comenzamos el capítulo 6 y vimos acerca de un problema que surge en la iglesia primitiva. Un problema que se presenta a la iglesia que se estaba formando, que estaba en transición en ese momento. Ya la iglesia había tenido persecución, ya había habido algunos conflictos internamente de pecado. Y después de eso hay más persecución en la iglesia. Llegamos al capítulo 6 y surge un nuevo problema, pero un problema interno, un problema dentro de la iglesia. Dice el versículo 1, no vamos a ver detalladamente porque ya la vimos la semana pasada, hermanos, pero como introducción dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿qué hubo? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Entonces, el crecimiento de la iglesia, hermanos, se lleva a cabo cuando la iglesia cumple el mandato de enseñar y de predicar la palabra de Dios, de hacer discípulos a las naciones. Entonces, lo primero, hay un crecimiento dentro de la iglesia. Lo segundo que vemos en este versículo es la murmuración. Se levantó este problema, ya vimos lo que significa la semana pasada esta palabra. Sin embargo, dice que había murmuración entre dos grupos, dice los griegos y los hebreos, ¿verdad? La semana pasada vimos que los griegos se refiere obviamente a aquellos judíos que tenían que tal vez habían sido expulsados ahí por los romanos y habían adoptado el sistema griego, toda su filosofía, el idioma, la cultura, ¿sí? Y obviamente los hebreos nativos que estaban ahí.
Y vimos cuál era la causa también la semana pasada del problema. De que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. También vimos eso. Entonces, la semana pasada vimos el problema. Si hoy vamos a ver la solución y el resultado. Amén. Entonces, estos apóstoles, hermanos, repito, una iglesia que está en transición, que se está comenzando, que ya está que hay una gran multitud ahí, llega este problema, pero ¿cómo lidian los líderes o cómo lidian en este caso los apóstoles con este problema? Veamos el versículo 2 y ahí comenzamos. Veamos la solución en cuanto a este problema. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Una pregunta, ¿los apóstoles habían sido llamados a qué? A predicar, a enseñar, a ser discípulos. Sin embargo, la iglesia ya estaba tan grande, hermanos, que ellos estaban, recordemos que a ellos se les traía el dinero y ellos estaban administrando todo esto. Entonces, hay esta queja y los apóstoles, ahorita vamos a ver un poquito más de la solución, pero ellos comienzan diciendo que, o los 12 dice aquí, obviamente a los 11 más el que reemplazó a Judas, convocan, traen a la multitud, traen a la congregación y les dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Cualquier cosa, hermanos, que les quite esta función de la oración y de la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, era injusto. Sin embargo, hay en algunas culturas, hermanos, que tal vez se tenga una mentalidad un tanto mediocre en cuanto a ciertos funcionamientos o ciertas cosas que están en la Biblia, ¿verdad? Obviamente aquellos que leemos la palabra de Dios, que vamos creciendo en el Evangelio, vamos entendiendo, pero hay personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, hermanos, y aún quieren que el pastor les dé la bienvenida, los siente, levante la ofrenda, cante y les predique y les dé la despedida, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, no es justo, y estoy hablando en términos generales, ¿ok? En términos general en cuanto a la iglesia. Ahora aquí obviamente los apóstoles estaban llevando a cabo este trabajo, pero surge este problema y se da la oportunidad para involucrar más personas dentro del ministerio. Entonces no era justo, hermanos, que los apóstoles dejasen la oración, el estudio de la palabra para atender las mesas. Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Si hay algo que nos nutre como cristianos, ¿qué cree que es? La palabra de Dios. En una iglesia, si no hay palabra de Dios, hermanos, no hay alimento espiritual para la iglesia. La semana pasada les contábamos un poco acerca de la oveja, ¿verdad? Pero dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Cuántos han visto, hermanos, aquellos hombres que se cargan un trombón, se cargan una batería, se cargan una guitarra, se cargan unos 5 o 6 instrumentos y tocan todos los instrumentos a la misma vez? ¿Verdad? Mueven los pies y están moviendo toda la batería, el bajo, la guitarra, hasta cantan mientras están tocando. Entonces, a veces, hermanos, hay personas, obviamente aquí ya, reconocemos que aquí ya estaba una multitud, había bastante gente aquí, ¿verdad? Probablemente una iglesia que va comenzando, donde no hay gente, probablemente el pastor pudiese llevar a cabo ciertas cosas, pero aquí hay una multitud. Se dice que va entre 40,000 a más de 40,000 personas ya. Entonces, no es sano, hermanos, que un pastor sea como este hombre orquesta. Y como iglesia tenemos que entender esto. Como discípulos de Jesús tenemos que entender esto. ¿Ok? Entonces, si no, sucederá lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Que él quería atender a todas las necesidades del pueblo hasta que llegó ¿quién? El suegro, ¿verdad? Y le dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo, que era necesario que nombrara líderes para que le ayudaran con todo el trabajo, hermanos.
Que Dios bendiga a los suegros, ¿verdad? Nomás dos, otra vez, hermano, la segunda vez que las pregunto. Dijo alguien que la persona de éxito no permite que las cosas sin importancia de su vida lleguen a ser lo más importante. Repito, la persona de éxito no permite que las cosas sin importancia de su vida lleguen a ser lo más importante. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que por cualquier cosa, hermano, ya piensa que el mundo se va a acabar. Por ahí se está trabajando y se pega con el martillo en una uña. ¿Qué pasó aquí? Híjole, me voy a morir, me voy a morir. No, es nomás una uña, hermano. Tranquilos. Y no es que servir las mesas no sea importante, es muy importante, hermanos. Todo el trabajo que hacemos aquí en la iglesia, el servicio que hacemos aquí en la iglesia, es importante en todas las áreas que se llevan a cabo son importantes, desde la bienvenida, desde recibir a las personas, todo es importante. ¿Por qué? Porque es un servicio. Pero hay cosas que Dios ha llamado a hacer, o que Dios nos ha llamado a hacer más bien, y Él nos va a pedir cuentas de eso, hermano. Si Dios, escuche bien, si Dios le ha llamado a hacer algo, le voy a dar un consejo, hermanos, hágalo bien. Si Dios le ha llamado a hacer algo dentro del ministerio, hágalo bien, hágalo con excelencia. Amén. Porque no lo hacemos para nosotros mismos, es un servicio. Cuando venimos y servimos a los hermanos, servimos a las personas que llegan necesitados de una palabra de parte de Dios. Servimos a los hermanos, y servir a los hermanos, es obviamente servir al Señor, servir a Dios. Entonces, si hacemos algo, si Dios nos ha llamado a hacer algo, hagámoslo bien. Y estos hombres, me gusta porque los apóstoles, hermanos, fueron sabios en delegar estas responsabilidades. Y créame que a veces no es muy usual delegar, ¿verdad? Y más aquellos que tal vez somos un poco más perfeccionistas. Pero me gusta porque los apóstoles delegan estas responsabilidades. Entonces Dios no los llamó a los apóstoles a ser el apóstol orquesta, ¿verdad? Aquí se dan cuenta ellos que, ¿sabes qué? Espérate. Nosotros necesitamos mantenernos o persistir en la oración y en la palabra de Dios. Entonces no es justo que lo que estamos haciendo acá nos quite el tiempo para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, mientras más tiempo pasen las cosas que no nos corresponden, hermanos, ¿qué creen? Menos tiempo tenemos para hacer aquello que tenemos que hacer. Repito, cuando más tiempo pasamos en cosas que no nos corresponde hacer, eso nos quita el tiempo para hacer lo que realmente tenemos que hacer, ¿verdad? Hace tiempo trabajaba con diferentes departamentos, ya hace bastante tiempo, hermanos. En aquel tiempo todavía tenía más pelo negro que blanco, ¿verdad? Pero hace un rato trabajaba con diferentes departamentos y había una persona que no voy a decir el departamento, pero había una persona que trabajaba en este departamento, pero todo el día se la pasaba acá con otro departamento, ¿verdad? Hablando, iba con una, ¿cómo te fue en la semana acá? Y cuando llevaba el jefe, hermano, decía, oye, ¿ya acabaste el trabajo que te pedí? No, he estado muy ocupado. Pero obviamente yo sabía, hermano, que no estaba haciendo el trabajo. Estaba perdiendo tiempo. Repito, cuando hacemos o nos involucramos en cosas que no nos corresponden, hermanos, hacer, perdemos tiempo y no podemos ya invertir el tiempo que necesitamos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vaya conmigo a Efesios 5:15. Dice la palabra de Dios. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
versículo 16, ¿qué dice ahí, hermanos? Aprovechando bien el tiempo. ¿En qué aprovechamos nosotros el tiempo? Tenemos 24 horas del día, ¿verdad? Pero ¿realmente aprovechamos el tiempo, hermanos? Es una pregunta nada más para dejarla ahí. Dice aquí, porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se trataba, hermanos, realmente, obviamente, de literalmente de servir las mesas. Es un tipo de lenguaje que se usaba en aquel tiempo, hermano. Obviamente aquí tiene que ver con la administración de los detalles de todo lo que se llevaba a cabo para servir a las viudas, para distribuir todos esos alimentos a las viudas. Entonces los dos se consideran, hermanos, que no debían de mezclarse en este asunto y proponen algo muy interesante y algo muy sabio en el versículo 3. Veamos ahí, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La palabra griega aquí para buscar es epiketomai y significa, miren con mucho cuidado. ¿Sí? Eso significa mirar con mucho cuidado. Significa observen con mucho cuidado dentro de ustedes, dentro de la congregación. Busquen diligentemente entre los varones, ¿qué cosa? Hermanos entre vosotros, que comiencen a involucrarse dentro del ministerio. Si no hay gente, hermanos, que se involucre dentro del ministerio, la obra no va a crecer. Se necesita gente, discípulo. La semana pasada hablábamos que un discípulo significa aquel hermano que está comprometido con Dios, aquel que tiene compromiso. Pero algo interesante que vamos a ver aquí en el versículo 3 es esto, que da cierto perfil, da este perfil de estos 7 servidores. Los apóstoles, hermanos, crean se podría decir este nuevo departamento, ¿verdad? Ya más adelante Pablo da con más detalle en cuanto al diaconado y todo este tipo de las responsabilidades de todo lo que es el servir, el diaconado. Sin embargo, esto aquí, como era una iglesia en transición, pone ciertos requisitos. Número 1, dice aquí, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Número 1, tenían que ser varones. La palabra varón viene del griego aner y significa esposo, significa hombre, marido y en varias partes varón. No se usa jamás esta palabra, hermanos, para designar el sexo femenino, al menos en el griego, ¿verdad? Entonces, esta función número 1, fue designada para varones. Diga conmigo, varones. Número 2, tenían que ser de entre vosotros, de entre el mismo pueblo, de entre los mismos, aquellos que habían sido discipulados, tenían que ser de dentro de ese mismo grupo. Entonces eran personas que se habían convertido, hermanos, que realmente eran discípulos de Jesús, varones que se les ha observado, varones que se ve que tienen compromiso de parte de ellos para el Señor. Entonces, número 1, varones. Número 2, tiene que ser de entre vosotros. Número 3, tenían que ser de buen testimonio. La definición buen testimonio es buena reputación. Estos hombres tenían que tener buena reputación. ¿Dónde? En el hogar, en el vecindario, en el trabajo y por supuesto dentro de la congregación. Estos hombres no tenían que andar de escandalosos por aquí y por allá, hermanos. Estos hombres tenían que ser confiables, hombres que se les confiase ciertos trabajos. No que nunca han caído, hermanos, sino que están dispuestos a ponerse de pie, reconocer su falta y seguir al Señor. Son hombres que aman a la congregación. Son hombres que no están buscando que los demás le agradezcan lo que hacen, sino que lo hacen para agradar al Señor. Eso es
de buen testimonio. Número 4, no solamente esto, sino también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y es interesante que debían ser hombres espirituales, hermanos, sensibles a la dirección del Espíritu Santo, hombres de oración, hombres que buscasen de igual manera que los apóstoles la dirección de Dios y no buscasen su propia o que saliese de su propio conocimiento. Porque cuando hay personas que sirven para su ego, para decir, no, aquí estoy yo, es porque no ven la necesidad y actúan obviamente de una forma carnal. No buscan, hermano, la persona llena del Espíritu Santo no busca una posición como parte de las cosas. Si una relación, ¿servimos a quién? A los hermanos, por lo tanto servimos a Dios. Se dice que de un diácono, hermanos, que, bueno, en otro país, ¿verdad? En una congregación llegaba un hombre, siempre llegaba temprano, llegaba 20, 15 minutos antes a la congregación, llegaba y le daba la mano a todos, daba la bienvenida, entraba y sonriente y todo. Entonces por allá los líderes dijeron, ¿sabe qué? Pues este hermano vamos a ponerlo de diácono, ¿verdad? Entonces ya fueron, le hicieron su gafete y todo, le pusieron de diácono. Al siguiente servicio este hombre llega y se para en la puerta. Hermano, Dios le bendiga. No me hable, soy el diácono. ¿Qué no ve? Soy el diácono. No es la posición, hermano. No es la posición, sinceramente. Estos hombres no buscan una posición como parte de estas cosas. Estos hombres llevan las cargas de los otros y no buscan el reconocimiento. Tienen lealtad y fidelidad porque son aquellos que sirven a otros hombres, ¿verdad? De hecho, vamos a Josué 1:1, hermanos. Tremendo ejemplo aquí con Josué. Dice Josué 1:1, aconteció pues de la muerte de ¿quién? De Moisés. ¿Siervo de quién? Dígalo conmigo. Siervo de Jehová, siervo del Señor, ¿verdad? Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de quién. Josué servía a Moisés, hermano. Aunque servía a Moisés y a Dios, ¿verdad? Pero ese es nuestro servicio. Por eso estamos aquí. Para servir a los hermanos. Por eso cuando usted entra por esas puertas, va a haber alguien ahí que le da la bienvenida. Va a haber alguien que tal vez le va a ayudar, si es la primera vez que viene, le va a ayudar a sentarse, ¿verdad? Cada quien tiene un ministerio, hermanos, que llevar a cabo. Entonces, no solamente llenos del Espíritu, sino también llenos de sabiduría, dice aquí. Y había dos tipos de sabiduría, hermanos, en cuanto al Antiguo Testamento. Uno de ellos era el conocimiento. Y la otra era la vida práctica, la vida ahora sí que vivir ese conocimiento, ¿verdad? Aquellos que hemos ido al instituto, hermanos, vamos y agarramos las herramientas y sí, estudiamos teología, estudiamos diferentes clases, ¿verdad? Pero también, ¿qué es lo que hacemos con ese conocimiento que tenemos ahí? No es nada más para ir y tenerlo aquí, hermanos, es para ir, tenerlo aquí y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, estos hombres tenían que tener esta sabiduría, tanto conocimiento como esa experiencia, esa vida práctica. ¿Por qué? Porque iban a suplir ¿qué cosa? Una necesidad, ¿verdad? De servir las mesas, bueno, o de ayudar en esta distribución de alimentos a las vidas. Entonces a estos hombres se les daría una responsabilidad. Ya, repito, Pablo más adelante, cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, habla más detalladamente de las responsabilidades que después se va desarrollando con más forma, o se forma después. Esto fue una manera maravillosa para resolver un problema, hermanos. No echaron fuera a aquellos que se estaban quejando. No le dijeron, no, ¿sabes qué? Te estás quejando, que hay murmuración. No, váyanse. No hicieron eso los apóstoles. No hubo una división entre la congregación, no hubo dos congregaciones.
No pusieron las personas que estaban descontentas por un lado. En vez de eso, delegaron y trajeron más personas al ministerio. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 4 dice, y nosotros, ¿quiénes están hablando aquí? Los apóstoles, ¿verdad? Dice, nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe que la palabra persistir, hermanos, en el griego es proskartereo y quiere decir durar largo tiempo? Quiere decir mantenerse firme, constante en una cosa. Entonces, mientras había servidores para suplir las necesidades básicas, estos líderes tenían que encargarse de la oración y el ministerio de la palabra. Ellos tenían, hermanos, repito, era una iglesia en transición. Ellos tenían que entender el Antiguo Testamento a la luz de la obra consumada de Cristo, hermanos, y aplicarlo a ese tiempo de ellos. Tenían que invertir muchas horas pidiendo por medio de la oración dirección al Señor. Tenían que invertir muchas horas comprendiendo el Antiguo Testamento, hermanos. Estudiarlo para poder aplicarlo a este nuevo pueblo del Señor. Y estudiar la palabra de Dios, hermanos, ¿qué cree? Se lleva tiempo, persistir, tiempo, buscar, ver palabras, analizar el texto, ¿verdad? ¿Sabe cuántas horas se toma o se debería tomar, hermanos, para alguien que va a enseñar, que va a dar un discurso, una predicación, una enseñanza? Bastantes horas. Yo diría que entre 30 a 40 horas mínimo. ¿Cuántas horas es un trabajo completo, hermano, en lo secular? 40 horas. John Wesley dijo, si no lees, no prediques. Eso fue lo que dijo este hombre. En nuestros tiempos diríamos, si no estudias, ¿verdad? No enseñes. Y suena medio, ¿por qué? ¿Qué pasó, hermano? Porque el Espíritu, sí, oramos y buscamos al Espíritu, dirección del Espíritu. Eso sí, hermano, tenemos que hacer. Eso ya va, por ese, como dicen en el rancho, por default, ¿verdad? Por default. Pero la enseñanza de la palabra no es cualquier cosa, se toma tiempo. Ahora, se imagina si nosotros ya tenemos, hermano, tenemos ya el antiguo, la revelación de Dios aquí. Ahora, para los apóstoles, estudiar el Antiguo Testamento, ir con la ley y después ir ver todos los libros del Antiguo Testamento para empezar a aplicarlos a esta iglesia que está en desarrollo, no era fácil. El ministerio es la misma palabra, hermano. Aquí ministerio es la misma palabra que significa diaconía. Su significado es servicio, o servir. Unos sirven en diferentes formas, ¿verdad? Mientras que estos hombres, hermanos, que ahorita lo vamos a ver, se encargarían de estas necesidades, obviamente físicas, de moverse y de dar estos alimentos a estas viudas. El trabajo, el ministerio de los apóstoles era proveer o se encargaban de las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Entonces, esto que dicen los apóstoles agrada a la multitud. Y veamos el versículo 5, perdón. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces la iglesia comprendió algo, hermanos. Comprendió lo que los apóstoles estaban diciendo, o estaban hablando, o este plan. Nótese que los apóstoles no dijeron, bueno, vamos a votar y el que gane, ¿verdad? Aquello lo vamos, no. Dijeron, busquen dentro de vosotros, varones, y les dan una lista. Y la propuesta dice aquí que agradó a la multitud y eligieron literalmente. Aquí significa que escogieron de entre ellos mismos a 7 personas. Los 7 hombres, todos eran nombres griegos, hermanos,
indicando probablemente que eran helenistas o judíos griegos, ¿verdad? Aquel mismo grupo que se estaba quejando, que había levantado esta murmuración, de ese mismo grupo o personas de ese mismo grupo se ponen para lidiar con este asunto. Pero el primero de ellos, veamos quién fue. De hecho, a Esteban, hermano, lo vamos a ver más adelante. Su nombre griego es Estéfanos. ¿Alguien se llama aquí Estéfanos? Esteban, que significa corona, ¿verdad? Eso significa, hermano, su nombre. Más adelante estaremos obviamente analizando a Esteban, hermano, porque, note aquí, de servir las mesas, de trabajar para suplir alimento a las viudas, más adelante vamos a ver este hombre que ya no está, hermanos, sirviendo las mesas, pero está en otra etapa sirviendo. Amén. Repito, servimos en diferentes ministerios. Y más adelante estaremos analizando a este hombre, hermanos. Sin embargo, dice que este hombre era lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí el término fe procede de una palabra del Antiguo Testamento que es emet. ¿Y qué significa una persona que tiene los pies firmes? Firmes. Está firme. Que no anda, ¿verdad? O sea, que no anda chueco. Está firme. En el Nuevo Testamento, hermano, el término se aplica a la respuesta del creyente ante la promesa de Dios por medio de Jesucristo. Dios es fiel a su palabra. Confiamos en su confiabilidad. Tenemos fe en su fidelidad. Esteban confiaba, hermanos, en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Por eso adquirió estas características, o al menos Lucas aquí lo describe así. El otro de ellos era Felipe. Ahora, este no es Felipe, hermano, el apóstol, ¿sí? Se le conoce, y ahorita vamos a ver un versículo acerca de Felipe. Felipe como Felipe el evangelista. Y su nombre, ¿sabe qué significa? Está curioso lo que significa el nombre de Felipe, hermano. Significa amante de los caballos. ¿Alguien se llama Felipe aquí? Bueno, ya sabe qué significa, ¿verdad? El nombre Felipe. Pero significa amante de los caballos. Sí, no se menciona mucho acerca de su familia, sin embargo, la Biblia habla más adelante en Hechos, en el capítulo 21, hermano, acerca de que este hombre tenía 4 hijas que profesaban la palabra de Dios, etc. Vamos de hecho, ahí al versículo 8 del capítulo 21. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, obviamente aquí está hablando Lucas, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, él, el evangelista. Note aquí que para ese entonces Felipe ya no está a cargo acá, está evangelizando. Dice que era uno de los 7, posamos con él, dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Felipe, hermanos, es el que evangeliza Samaria. ¿Recuerdan cuando le dice el Señor, hey, me serán testigos dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, sin embargo, vamos a estar analizando a Felipe más adelante de igual forma. Pero estos 2 hombres, hermanos, la Biblia nos muestra que ellos no nada más se quedaron ahí administrando todo este asunto de la alimentación a las viudas, sino que más adelante son usados por Dios para predicar la palabra de Dios. Amén. El tercero fue Prócoro, el cuarto Nicanor, el quinto Timón, el sexto Pármenas y el último de ellos que está en esta lista es Nicolás. ¿Verdad? Dice aquí que era prosélito de Antioquía. Ahora de estos hombres, hermano, ya realmente no se sabe más de estos hombres. Solo se vuelven a mencionar Esteban y Felipe, entre estos 7, y no precisamente para servir las mesas, sino para exponer, para hablar acerca de Jesús. Amén. Entonces, si aquellos hermanos que vamos empezando en el Evangelio y por allá nos ponen a limpiar los baños, ¿verdad? A hacer cosas que tal vez sean un poquito incómodas, o tal vez personas quieren predicar y les dicen, hermano, ¿me ayudas a limpiar el baño? No, hermano, el Señor a mí me habló a predicar.
No, yo no limpio baños, yo no limpio tazas, yo no barro ni trapeo. Hermano, mejor no haga nada, ni prediques más. Seguimos adelante. El único que sabemos que aquí, hermanos, es que Nicolás era un prosélito. Un prosélito era un convertido al judaísmo, y sabemos que era de Antioquía también, un lugar donde posiblemente nació Lucas, por eso lo menciona que era de este lugar. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 6. Entonces, ¿qué fue lo que primero hacen los apóstoles? Oraron, dice aquí, ¿verdad? A los cuales presentaron ante los apóstoles, van y presentan a estos 7 hombres. Los apóstoles oran por ellos y les ponen las manos. Entonces lo primero que hacen es orar. Orar. Pregunta, ¿qué es lo primero que hace usted o que hacemos nosotros cuando llega cierta situación en nuestras vidas? Es una pregunta nada más, ahí se las dejo, ¿verdad? Entonces lo primero que hacen ellos, hermanos, es oran con ellos y oran por ellos. Primero oraron, segundo que les imponen las manos. Ahora, esto tiene algo de significado y que viene del Antiguo Testamento, ¿no? La imposición de manos. En Hechos, la imposición de manos se menciona con diversas circunstancias. Una de ellas es comisionar a alguien a un servicio, que es este caso. Se están comisionando a 7 hombres, 7 varones, que se van a comisionar para hacer una tarea, un encargo que les acaban de poner los apóstoles. Y poner las manos sobre alguien, hermanos, en la práctica judía antigua simbolizaba apartar a una persona para que cumpliese un servicio especial. Vaya conmigo en su Biblia, Números 27 y 18. Números 27 y 18. Dice, y Jehová Dios dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué le dijo? Pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante de él, del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Note aquí, los apóstoles, ¿qué era lo que tenían en aquel tiempo? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en su estudio estaban estudiando, hermanos, el Antiguo Testamento para poder aplicarlo a esta nueva desarrollo, a esta iglesia que está en desarrollo. Dice el versículo 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso, dice, sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces la imposición de hermanos, imponer las manos, hermanos, aquí en Hechos, aquí en esta parte, es comisionar a alguien para un servicio, y eso estaban haciendo. Repito, una iglesia en transición, y lo único que tenían, hermanos, era el Antiguo Testamento como referencia para poder empezar y organizar la administración de la iglesia. Amén. Entonces vemos un problema, vemos una solución. Ahora veamos cuál es el resultado de esto. Versículo 7, hermanos, vaya conmigo ahí. Dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque los apóstoles ya no se tomaban tiempo sirviendo mesas, sino que los apóstoles se invertían tiempo completo, todo el tiempo, escudriñando, estudiando la palabra de Dios, orando al Señor por dirección. Y el efecto o el resultado es que la palabra de Dios crecía. Pero no solamente crecía la palabra del Señor, sino que dice, y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente, ¿dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, dice aquí, obedecían a la fe. Entonces lo que crecía, hermanos, era la palabra de Dios, que es hecho lo que tiene que crecer en nosotros.
Nosotros como pueblo de Dios, como discípulos de Jesús, es nuestra responsabilidad, hermanos, meternos en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras para poder crecer espiritualmente, para poder crecer como cristianos, crecer como discípulos del Señor. Dice aquí que crecía la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tan pronto como las cosas fueron puestas en orden, el evangelio empieza a prosperar. Dice aquí que crecía la palabra del Señor, esto es, se extendía el conocimiento del evangelio de Jesús. Ahora los apóstoles ya no estaban encargados de esas necesidades. Ellos se dedicaban exclusivamente, hermanos, a su ministerio, que era la oración y la predicación. De hecho, Jesús les dijo que iban a ser testigos en Jerusalén. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos entrando, hermanos, a una etapa donde el evangelio empieza a desenlazarse, vaya, o empieza a salir de ahí, de esta región de Judea. Después del mensaje de Esteban, después de la muerte de Esteban, empieza a haber un éxodo, una persecución, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en poco tiempo, hermano, este mensaje se empieza a entrar en toda Jerusalén, en toda Judea, no solamente ahí, sino en todos los niveles sociales. Dice aquí que inclusive algunos sacerdotes se convirtieron, ¿verdad? Entonces, algo tremendo aquí, que mientras se levantaba un grupo de servidores dentro de la iglesia, a la misma vez se estaban convirtiendo aquellos servidores que servían en las sinagogas. Esto es algo maravilloso, hermano. Pero va a ocurrir algo tremendo después de la predicación de Esteban, y esto lo vamos a ver más adelante. Para concluir con esto, hermanos, veamos algo. Esta propuesta de que ellos le presentaron a la congregación dio como resultado algunas cosas. Número uno, el nombramiento de un equipo de trabajo que puso fin a todas estas protestas que se estaban llevando a cabo. Somos un equipo, usted y yo somos un equipo. Tal vez usted me vea a mí acá enseñando, tal vez a veces me va a ver tocando, ¿verdad? Usted tal vez esté en otro ministerio, pero somos un equipo. Ni usted es más que yo, ni yo más que usted. Somos un equipo, trabajando con un mismo propósito. Entonces, este problema trajo una solución, trae un resultado. Sin embargo, trae también el nombramiento de un equipo de trabajo, hermanos, que pone fin que puso fin más bien a esas protestas, a esas quejas que tenían esos hombres. ¿Cuál era la distribución indiscriminada o que se estaban ignorando más bien estas viudas, ¿verdad? Número dos, los dos se pudieron atender mejor los asuntos propiamente ministeriales. Entonces, si a una persona, hermano, le toma 30, 40 horas para preparar un mensaje, una enseñanza, ¿cuánto tiempo toma para preparar 2 enseñanzas? ¿Cuánto tiempo toma para preparar 3 enseñanzas? Y si le va agregando, hermanos, pues ya se nos acaba el tiempo, no hay tiempo, ¿verdad? Aquí el apóstol o los apóstoles saben más bien que para ellos lo más importante era el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Déjenme leer una cosa. Es responsabilidad de los discípulos, de la iglesia, de nosotros, servir con excelencia en lo que Dios nos ha puesto. Repito, si usted va a servir, hermano, hágalo con excelencia, sin renegar. Y no se atenga a otros, ¿verdad? Ay, hermano, venga, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Mire, ahí está una basura, hermano, en la silla.
Sí, hermano, o sí. Hable al pastor, hermano, ahí está una basura en la silla. Hermano, recoja usted la basura, vaya y tírenla. No le cuesta nada. Somos dígalo conmigo, equipo. Somos un equipo. Amén. Entonces los apóstoles entienden esto, hermanos. Ellos pudieron dedicarse más, ahora sí que al pastorear la iglesia recién nacida. Tuvieron más tiempo para dedicarse a la oración, al estudio, a la enseñanza de la palabra de Dios. Número 3, se abre paso al desarrollo del liderazgo de la iglesia. Esta selección de estos hombres abrió las puertas, hermanos, al desarrollo, y no solamente al desarrollo, sino al fortalecimiento también de un nuevo liderazgo, ¿sí? Obviamente distinto al liderazgo apostólico. Número 4, hubo un mayor crecimiento en cantidad como en calidad en la iglesia. Cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos, cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando nos tomamos el tiempo de escudriñar, si es necesario, de ver palabra por palabra, qué significa, y ir al Antiguo Testamento y hacer el estudio extenso que se debe hacer para enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a haber? El resultado: un desarrollo de una iglesia en calidad y en cantidad. Por eso es importante, hermanos, que si Dios nos ha llamado a hacer algo, nos preparemos, ya sea enseñando, ya sea limpiando los baños, ya sea haciendo en el área que usted está trabajando. Prepárese. Amén. Y aquellos que, obviamente, prepárese para el siguiente año. ¿Cuántos dicen amén? Nada más 4. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Bien, he aquí, ya como aplicación, hermano, a lo que estoy diciendo. He aquí la ayuda, o una ayuda de cómo resolver problemas. ¿Cuántos saben cómo resolver problemas? Bueno, ¿verdad? A veces algunos sí, tal vez a otros no. Pero algunas aplicaciones para mí o para nosotros en lo que yo veo aquí. Número 1, cuando hay un problema, hay que reconocer el problema. Los apóstoles entendieron que había una murmuración, entendieron que había un problema, entendieron también que había una necesidad. Sin embargo, entendieron también que tenían que delegar. ¿Sí? Ellos estaban haciendo obviamente este asunto de los líderes orquestas que quieren hacer todo. Y si no está dentro del ministerio, se meten nomás por meterse. Pero no es así, hermano. Cada quien en lo que Dios le ha llamado. Reconocer el problema número 1. Cuando hay un problema, hay que reconocer que hay un problema, obviamente, ¿verdad? Número 2, no ignoraron estos puntos esenciales. ¿Cuál? La murmuración o la desatención de las viudas. No ignoraron esto, sino que actuaron. Número 3, elimine las causas de las quejas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Pusieron a 7 hombres de su mismo grupo, ¿verdad? Les dieron ciertos requisitos, ciertas cosas que tenían que tener. Les dijeron, busquen entre vosotros. Pusieron a 7 hombres que eran judíos griegos, del mismo grupo, hermano, que se había quejado, que se encargasen de esta tarea. Número 4, coseche los resultados de una solución sensible. La palabra de Dios. Dice la Biblia dice aquí, que la palabra del Señor, ¿qué? Crecía. Y no solamente la palabra del Señor, sino también el número de los discípulos. Esto es, hermanos, como los apóstoles resuelven este problema de la murmuración. Amén. Reconocer el problema, no ignorar que hay algo ahí, eliminar las causas y cosechar los resultados. Esto es como aplicación para nuestras vidas, hermanos. Y esto abarca en todos los aspectos. Tal vez tenemos problemas en nuestros hogares, pero tal vez no reconocemos que hay un problema ahí, ¿verdad? Pero esto es lo que hacen estos hermanos, cómo es que se lleva la lección de estos 7 servidores. Y más adelante vamos a ver, hermanos, algo tremendo que pasa con Esteban. ¿Sí?
el resultado de una sabia decisión de parte de los apóstoles. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos.